La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Os sigo desde hace tiempo y para mí escucharos es como estar en una mesa rodeada de amigos. Y me he dicho a mí misma, Selín, te toca pagar una ronda. Por eso me he hecho mecenas. Me gusta lo que se cuenta en el programa y cómo se cuenta. Y me hacéis pensar. Y cuando uno piensa, es que está vivo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Yo desmiento rotundamente que haya ningún tipo de división interna que provoque la salida de Xavi Domènech, que eso lo desmiento completamente. Con Xavi nos queremos un montón, hemos hecho todo este recorrido juntos, empezamos juntos en el ayuntamiento, él era nuestro comisionado de memoria histórica cuando empezamos el gobierno de la ciudad de Barcelona y hemos hecho todo este proceso juntos y precisamente Xavi, el problema que ha tenido de sobrecarga es porque todo el mundo le quiere. Eso de que un gobernante diga que va a aceptar si le gusta la resolución y no la va a aceptar si no le gusta, es una llamada a la desobediencia, es un anuncio de desobediencia que se suma a todos los actos que ya han perpetrado en el Parlamento de Cataluña. Y quizás lo más grave de todo, que es el llamamiento a calentar la calle, el llamamiento a marchas, a paros, actividades como las del 3 de octubre en la que se produjeron decenas de actos violentos. President, vostè obrirà les presons? Això vol dir no acatar les sentències? Aquesta ja és el tercer intent de saber tal. Ja sap que soc resilient, també. Sí, no, però jo, en base a tot això, insisteixo, depèn de la nostra força, depèn de la coordinació que hàgim sigut capaços de mantenir, depèn de la circumstància excepcional, depèn de que el Parlament de Catalunya decideixi què vol fer. Jo li plantejaré una opció al Parlament de Catalunya. Es un conflicto político que tiene que resolverse políticamente y la mejor manera de resolverlo es abrir las prisiones ya. Quiere decir que tienen que salir los presos, simplemente, porque es absurdo que estén allí. Que Carmen Forcadell esté en la prisión por el enorme delito de haber permitido un debate. ¿Pero en qué mundo vivimos? Hoy en Cataluña no está en juego la independencia, está en juego la convivencia. Y tenemos que hacer todos un ejercicio de mayor responsabilitat i de menys gesticulació. És una diada molt important i fem una crida a la participació perquè és una diada que es produirà en condicions, ho dèiem ahir a la reunió amb el president Mas, excepcionals. Incorpora la celebración de un referéndum al margen de la ley, quiebra la unidad constitucional y por tanto es una propuesta a la catalana. Ese acuerdo es Cataluña y ese es el acuerdo que ha firmado el PNV con Bildu. Buenos días, oyentes de La Cafetera. Como sabéis, esta semana, Ciudadanos, Partido Popular y el Partido Socialista han tumbado la posibilidad de abrir una comisión de investigación sobre los audios de Corina, la que todos apuntan como amiga íntima o amante de el rey. Esto ya pasó en julio. Se alinearon también en la mesa del Congreso para bloquear la comparecencia de la ministra de Hacienda, en la que tenía que explicar si había acciones previstas para investigar también posibles estructuras opacas al fisco creadas por Juan Carlos de Borbón. Esto no salió adelante, como no ha salido esta vez, y el PSOE se justifica con un informe de los letrados del Congreso que insisten en que el artículo 56.3 de la Constitución dice que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.
a pesar de que ya no es rey y de que los hechos por los que se pregunta son posteriores. Pero Corina decía en aquellas grabaciones, en esas que acabaron en la prensa, que el rey emérito la utilizó como testaferro para ocultar su patrimonio y sus propiedades en el extranjero, y además Corina también insinuaba que Juan Carlos I cobró parte de la comisión de 100 millones de euros por el AVE a la Meca al ejercer de intermediario. Son acusaciones muy graves que no van a ser investigadas. Este año se celebran los 40 años de la Constitución. A lo largo de los próximos meses vamos a escuchar toda suerte de alabanzas, de aspectos mitológicos sobre la madre de nuestras leyes. Pero cabe preguntarse, entre los superpoderes de la Constitución está el de camuflar ilegalidades. ¿No se dan cuenta de que el camino más rápido para destruir la Carta Magna, entre otras cosas, es utilizarla como talismán para la impunidad? Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia, y no estás sola. Stone written down, darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come. 'Cause all we had was... Hoy en La Cafetera hablaremos de esto, porque además en el diario.es esta mañana amanecíamos con una información que apunta que un embajador español acompañó a Corina en una reunión oficial como enviada de Juan Carlos I a Arabia Saudí. Hablaremos de esto y lo haremos con Ione Belarra, la portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso de los Diputados. Le preguntaremos por esto, fue la persona que pedía esa comisión de investigación, la persona que recibió las negativas de los diferentes grupos, y le preguntaremos por la posición de su partido y también por algunas cuestiones de este asunto que han quedado ocultas, escondidas en el barullo del verano, pero es un asunto de mucha trascendencia y mucha gravedad. Pero hablaremos también de muchas otras materias y lo haremos en compañía de María Navarro en primer lugar. Muy buenos días, María. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Ya de jueves, ya terminamos casi esta semana. Sí, mira que empezábamos en el Valle de los Caídos. Empezamos en el Valle de los Caídos y terminaremos con la vuelta al cole. La cafetera es así, sabes dónde empiezas, nunca sabes cómo acabas. Esto es un asunto que nos ocurre con una cierta frecuencia. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por incorporaros al programa, por participar. Ya sabéis que hay numerosos mecanismos de participación en este programa, tenéis las redes sociales, hoy con un hashtag, almohadilla la cafetera Corina Gate. Almohadilla la cafetera Corina Gate. Corina lleva doble N. Almohadilla la cafetera Corina Gate. Os pedimos que lo utilicéis para poder ordenar la conversación y que de esta manera podamos escuchar también lo que tienen que decir los oyentes en torno a este asunto. Y además, un número de teléfono con un WhatsApp, el 627-002-002. Es el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio sobre este tema, 627-002-002. Ya sabéis, unos 30 segundos de mensaje de audio y con un pequeño titular en texto para que nosotros podamos también organizar esa conversación. Bueno, el asunto de Corina que nos va a ocupar y que, como digo, ha saltado a las páginas de los periódicos es el asunto, además, sobre el que pivotaba el editorial. Ya lo estamos tuiteando, os pedimos que lo retuiteéis, os pedimos que lo reenviéis, que se escuche, que suene, que se mueva por el mundo de las redes sociales. Es parte de la actividad también de este año, hacer que la voz del programa se escuche. Bueno, os damos la bienvenida, Xavi Gracia, Atisbo Futuro, muy buenos días, Iván Batista, Escolástica, Percebeiro Gude, muy buenos días, Percebeiro, Miguel, John Pobla, Rodrigo, Jode Lope, Cristian, José Tierras, Cris Picazo, Escolástica, Marcados, un montón de gente que se incorpora a esta hora, Doctor Jekyll, Elena Noruega, Ayla, y que nos van a ayudar también a analizar la actualidad. Son nuestro cuerpo de analistas con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y al descontento ciudadano, y a los que agradecemos muchísimo que formen parte de este número de personas que nos ayudan en el análisis. Muchísimas gracias. Y además saludamos a todos los expatriados, a todos los oyentes que desde fuera de España escuchan el programa y sienten que se conectan a su país en esta suerte de hilo de Ariadna que es la cafetera.
when I see you again. Si os parece, en primer lugar, podemos abrir el repaso a las portadas de los periódicos que sirven de columna vertebral para ver cuál es el enfoque sobre la actualidad que toma la agenda setting y la manera en la que, bueno, pues van centrando los titulares y nos indican cuál es el camino de la información, pero sobre todo porque suponen también los grandes titulares de hoy de la jornada, en un día en el que tenemos muchos asuntos abiertos, porque Cataluña no abandona las portadas de los periódicos por numerosas razones. En primer lugar, porque es un asunto de una gran trascendencia, una gran relevancia, pero también porque se ha convertido en un objeto ansiado para la contienda política, muy rentable para algunos partidos políticos. Y como además tenemos dentro de unos días ante nosotros la celebración del 11 de septiembre, la diada en Cataluña, para la que se ha pedido una gran movilización, y habida cuenta de que además hay algunos políticos presos, pues parece que la movilización está asegurada. Dice el periódico El País que Interior enviará a 1.000 agentes a Cataluña ante este otoño caliente, que el Ministerio diseña un dispositivo para colaborar con los Mossos en circunstancias extraordinarias y que ha puesto en marcha un dispositivo para hacer frente a estos posibles incidentes que se puedan producir en septiembre y octubre en Barcelona y en las principales ciudades de Cataluña. Dice que, claro, coincide con el primer aniversario de las leyes de ruptura y del referéndum del 1 de octubre, y la previsión es la de enviar más de 1.000 policías y guardias civiles para colaborar con los Mossos en el mantenimiento de la seguridad. Yo cuando leo estas cosas, esto es una apreciación mía personal, pero cuando leo estas cosas me da la impresión que parte de la estrategia de seguridad que se establece para con Cataluña está relacionada también con la propaganda, con el temor. Y entonces que terminen en los periódicos los titulares, que terminen siendo publicados titulares de esta naturaleza, 1.000 agentes se van a enviar a Cataluña, más todos los que hay allí y todo esto, ¿no? Bueno, mientras tanto, en el periódico El Mundo, Ana Pastor ofrece ahora a Torra el pleno que negó a Puigdemont, dice el periódico El Mundo, y que con este titular pues no parece estar muy complacido. Dice el periódico El Mundo que solo le pondrá como condición para acudir al Congreso que haya un debate. Hace un año exigió al expresidente que aceptase una votación. Se suma al diálogo con la Generalitat, pero sin informar al Partido Popular, dice el periódico El Mundo, aunque hoy había algunas informaciones que apuntaban a que Pablo Casado habría aceptado, porque conoció previamente la invitación que iba a hacer Ana Pastor y que Pablo Casado la habría aceptado. Pero sin embargo, hoy si leemos la portada del periódico El Mundo, nos daría la sensación de que estamos ante un enfrentamiento interno, incluso dentro del Partido Popular, que Ana Pastor se estaría alineando con las tesis del gobierno del PSOE, mientras que Pablo Casado estaría mostrando pues una posición más dura. No parece ser lo que apuntan en otros textos. Bueno, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quiere sumar al Parlamento, al diálogo abierto entre el Gobierno y la Generalitat, y busca encajes para que el presidente catalán Quim Torra pueda acudir a debatir en un pleno con el Gobierno y las fuerzas políticas parlamentarias. La iniciativa, dice el periódico El Mundo, ha sido lanzada a título personal. Dice, se hizo sin informar al Partido Popular y la presidenta del Congreso está tratando de que encuentre aceptación por parte de la Generalitat. Para ello ha mostrado su disposición a estudiar distintas fórmulas que puedan dar cabida a la presencia de Torra en la Cámara. Luego ya veréis como algún texto sí que apunta que había conversaciones con Pablo Casado. Bueno, esto en la portada del periódico El Mundo, que lleva un texto también al que llama desde esta misma portada: un año del golpe, democracia, como ellos la entienden, dice el periódico El Mundo. Y el caso es que hemos escuchado muchas palabras en estos días. Por ejemplo, las de Torra en Cataluña Radio sobre abrir las cárceles en caso de que no sean absueltos los independentistas que cumplen prisión después de esta llei de desconexió. President, vostè obrirà les presons? Això vol dir no acatar les sentències? Aquesta ja és el tercer intent de saber tal. Ja sap que sóc resilient, també. Sí, no, però jo, en base a tot això, insisteixo, depèn de la nostra força, depèn de la coordinació que hàgim sigut capaços de mantenir, depèn de la circumstància excepcional, depèn de que el Parlament de Catalunya decideixi què vol fer. Jo li plantejaré una opció al Parlament de Catalunya, i ho vaig dir així, i penso que aquella opció que prengui el Parlament de Catalunya ha de ser comunicada als representants catalans, al Congrés i al Senat i al Parlament d'Europa. Eso decía Torra mientras, claro, además escuchábamos algunas llamadas a tomar la calle que han
provocado mucha preocupación en Ciudadanos, pero el clima de tensión sigue muy tenso todavía. Bueno, de hecho, Inés Arrimadas ponía un tuit ayer sobre esta posible propuesta, porque no lo sabemos por la ambigüedad también de las palabras de Quim Torra, esa propuesta de abrir las cárceles, ¿no?, para los presos catalanes. Y bueno, Inés Arrimadas ponía un tuit mencionando las palabras que también hemos escuchado del conseller Ernest Maragall, que pedía a Justicia que se abriesen las cárceles y que era lo que tenía que ser, ¿no? Y bueno, pues imagináis el revuelo que se generó por parte de miembros de Ciudadanos, como es el caso de Inés Arrimadas, que puso un tuit bastante indignada. Y después la escuchamos además también muy contundente. Decía, lo más preocupante es la llamada de Torra a calentar la calle, decía Inés Arrimadas. Eso de que un gobernante diga que va a aceptar si le gusta la resolución y no la va a aceptar si no le gusta, es una llamada a la desobediencia, es un anuncio de desobediencia que se suma a todos los actos que ya han perpetrado en el Parlamento de Cataluña. Y quizás lo más grave de todo, que es el llamamiento a calentar la calle, el llamamiento a marchas, a paros, actividades como las del 3 de octubre, en la que se produjeron decenas de actos violentos. Y para nosotros es sin duda, de todo lo que dijo el señor Torra ayer, insisto que no es nuevo, pero no por menos nuevo es menos grave, pues lo que nos parece más preocupante es su llamada a calentar la calle. Dice, estoy viendo los comentarios que estáis dejando en las redes sociales, y dice Pollo Frito, dice, vosotros no llamáis a calentar la calle, Inés, vosotros no. Claro, porque esto es una derivada precisamente de la situación de tensión que estamos viendo, justificada o no, en términos de gravedad, que es un debate que es paralelo y que camina paralelo y no es menor, es un debate muy relevante. Esta es una situación extraordinariamente grave para un Estado, y eso es evidente y es indiscutible. Aparcado ese tema, aparcado esa discusión, lo que ocurre es que algunos partidos políticos han encontrado que también es una gran fuente de rentabilidad electoral. Y entonces esto tiene riesgos, porque se eleva el nivel de tensión, y entonces cuando no es por unos, es por sus vecinos. Y cuando no es por los vecinos, es por los de enfrente. Y entonces así tenemos el percal servido, porque los ciudadanos, mientras tanto, estamos en medio, mirando cómo pasan a nuestro alrededor las balas silbando. Mientras escuchábamos también a Pedro Sánchez, dice, lo que está en juego en Cataluña es la convivencia. Hoy en Cataluña no está en juego la independencia, está en juego la convivencia. Y tenemos que hacer todos un ejercicio de mayor responsabilidad y de menos gesticulación. Y eso pasa porque, en el caso del Gobierno de España, pues lógicamente iniciemos esa vía de diálogo que hemos empezado ya con la Generalitat de Cataluña, pero también la Generalitat de Cataluña tiene que abrir esa conversación entre los nacionalistas y los no nacionalistas, porque, insisto, lo que está en juego en Cataluña es la convivencia. Así que nos encontramos que, de nuevo, el Gobierno se tiene que enfrentar a esa dialéctica compleja de, por una parte, intentar aproximar posiciones, entendiendo que además los discursos que ahora llegan desde Cataluña tienen una doble ambigüedad también, porque están haciendo muchas llamadas internas a la movilización y tienen un destino concreto, un destinatario concreto, y el Gobierno hace lo posible por estar entre esos dos equilibrios. Por una parte, garantizar que no se den nuevos pasos adelante en el camino de la independencia, pero mientras tanto también abrir espacios para el diálogo político y tratar de rebajar el estado de tensión. Bueno, mientras tanto escuchábamos a Ernest Maragall en Europa Press, la mejor manera de resolver el conflicto en Cataluña. Es un conflicto político que tiene que resolverse políticamente, y la mejor manera de resolverlo es abrir las prisiones ya. Quiere decir que tienen que salir los presos, simplemente, porque es absurdo que estén allí. Que Carmen Forcadell esté en la prisión por el enorme delito de haber permitido un debate. Pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Cómo es posible que se pueda ni tan solo mantener esa situación de prisión condicional? ¿En nombre de qué riesgo? ¿En nombre de qué seguridad? ¿En nombre de qué, en nombre de qué valor social, institucional se sigue produciendo esta situación? El asunto de los presos va a ser uno de los asuntos que van a
que van a convocar mayor tensión también, que van a provocar mayor tensión a su alrededor, un asunto que está irresuelto. Presos en prisión preventiva a la espera de que se celebre este juicio por las cuestiones relacionadas con el 1 de octubre. Y mientras tanto escuchábamos también a Puigdemont decir que esta és una diada molt important. És una diada molt important i fem una crida a la participació perquè és una diada que es produirà en condicions, ho dèiem ahir a la reunió amb el president Mas, excepcionals, amb el govern de l'11a legislatura a la presó i a l'exili, amb la repressió encara vigent, amb un intent de decapitació i liquidació frustrat de l'independentisme. I, per tant, amb una demanda intacta per part del poble de Catalunya i un estat de mobilització permanent que no ha fallat en cap dels 10 mesos que ens precedeixen. Así que, bueno, el asunto que no cesa, yo estaba este verano en Castellote, lo que sí que podemos dar por obvio es que este es un asunto que ha tensado muchísimo la vida española, la vida política y el debate público, y no hay conversación en la que no termine saliendo este tema. Y el daño es verdad, para las relaciones entre los ciudadanos es evidente, es indiscutible. Pero en parte ha sido forzado también por la responsabilidad política. Bueno, el caso es que hoy las portadas de los periódicos están enfocadas a todo este despliegue de Interior, los 1.000 agentes que han anunciado que van a movilizar ante la diada, y en el periódico La Razón, que es el tema precisamente que ocupa hoy la portada, dicen que policías y guardias civiles apuntan: no permitiremos otro Piolín. Esperan que Marlaska concrete hoy las condiciones en las que tendrán que trabajar tras la Junta de Seguridad. El Ministerio del Interior, dice La Razón, ha autorizado el envío a Cataluña de casi 1.000 agentes y ha suspendido los traslados previstos con la intención de desplegar un dispositivo de refuerzo que sea similar al diseñado en las diadas previas al referéndum del 1 de octubre del año pasado, cuando se llegaron a movilizar hasta 6.000 policías y guardias civiles en un escenario de mucha tensión. Tanto policías como guardias civiles han manifestado a través de sindicatos y asociaciones que no están dispuestos a ser de nuevo víctimas en Cataluña, dicen en la portada del periódico La Razón, que por otra parte lleva otro titular al que también se le da mucha relevancia hoy. Parece que Rivera da por roto el pacto con Susana Díaz en Andalucía, y ayer en un acto en Almería aseguró Susana Díaz que nadie le va a marcar el calendario electoral, pero sí parece que se ha abierto esta veda electoral, es lo que lleva hoy La Razón en su portada. El esperado adelanto de los comicios será el primer termómetro de un año marcado por las citas en las urnas. Los partidos asumen que en el Congreso solo habrá mítines, dice el periódico La Razón en su portada, y es un asunto que también nos encontramos en otros medios de comunicación, puesto que, como digo, un adelanto electoral en Cataluña sería la primera convocatoria electoral antes de ya sabéis, del mes de mayo, que tenemos municipales, autonómicas, europeas. Dice el periódico El Mundo: Ciudadanos rompe con Díaz para ir a las urnas sin la sombra de los ERE. Para descifrar la fecha de las elecciones en Andalucía es necesario mirar el calendario mensual, pero también el judicial, los ERE y las tarjetas Black de las tarjetas Black de allí. Y cruzando datos, la conclusión parece clara: comicios anticipados este año y no en marzo de 2019 como correspondería. Ciudadanos da por liquidada la legislatura por los incumplimientos del Partido Socialista a su pacto, dice el periódico El Mundo en la portada. Y mientras tanto también están sucediendo algunos movimientos. A solamente 9 meses de esas elecciones veíamos en Cataluña, ayer lo comentábamos, la salida, de pronto, cómo irrumpía en la actualidad informativa la salida de Xavi Domènech, el líder de los comunes en Cataluña. Colau, ayer la escuchamos en una entrevista, negaba que Domènech haya dimitido por las batallas internas. Bueno, yo desmiento rotundamente que haya ningún tipo de división interna que provoque la salida de Xavi Domènech, eso lo desmiento completamente. Con Xavi nos queremos un montón, hemos hecho todo este recorrido juntos, empezamos juntos en el ayuntamiento, él era nuestro comisionado de memoria histórica cuando empezamos el gobierno de la ciudad de Barcelona, y hemos hecho todo este proceso juntos, y precisamente Xavi, el problema que ha tenido de sobrecarga es porque todo el mundo le quiere. Bueno, eso decía ayer Ada Colau. Mientras tanto, pues hay un artículo muy interesante en Público, que os recomiendo, en público.es, de María de Las, que habla de las dificultades internas, entre otras cosas porque, claro, allí se están debatiendo muchos asuntos. Los hay más generales, más relacionados con qué tipo de partido
se va a configurar en Podemos en Cataluña, si va a ser un partido próximo al independentismo o no, si todas esas posturas que generan una cierta tensión, y también está relacionado con los procesos de unión entre las izquierdas. Bueno, pues todo eso habría sido el detonante para la salida de Xavi Domènech, y mientras tanto Colau negaba que haya dimitido por presiones. Bueno, sea como fuere, es otra de las polémicas a solamente 9 meses. Ahora tenemos que conocer qué es lo que va a ocurrir allí en este partido en Cataluña. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. I was an island before you came along. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter, and I was so brave. But I lowered my sword when you held me and swore you'd stay, stay, stay. Oh, I can't do this alone anymore, 'cause I'm no good on my own anymore. What did I do to deserve this? What did you do to me? Baby, come back. You know I don't wanna be free. Bueno, eso es lo que se refiere a las portadas de los periódicos impresos, pero en las portadas de los digitales hay otras noticias también. Dice el Confidencial.com, Hacienda y Podemos vuelven a chocar por cómo tributan los beneficios internacionales del IBEX. El Ministerio de Hacienda ha trasladado a Podemos que no quiere gravar los beneficios conseguidos en el exterior, explican fuentes presentes en las negociaciones presupuestarias. Sin embargo, el Grupo Confederal se resiste a permitir que esta gran bolsa de dinero se escape sin tributar en España, dice el Confidencial.com, que además añade: Iglesias exigirá a Sánchez que la luz sea bien público y acabar con la pobreza energética. Eso en la portada de elconfidencial.com. En la portada de Infolibre, los bancos disparan un 34% sus ingresos por comisiones desde el año 2007. El cobro de comisiones a los clientes, que representa ya un tercio del margen bruto de las entidades financieras, y dice Ibercaja con el 36%, Kutxabank con el 34,5%, son las entidades donde tienen más peso las comisiones. Además, el futuro de Cataluña, el fracaso de la vía unilateral, desemboca en un año de parálisis institucional en Cataluña, analiza Infolibre en su portada. Hay hoy en el Salto Diario, además, bueno, tenemos diferentes informaciones. Hay una que me llama especialmente la atención, porque no es el tema de portada, pero se trata de la movilidad. Y es un asunto que me gustaría que un día tocásemos, a ver si tenemos la oportunidad de hablar con Ada Colau, Manuela Carmena o algún alcalde de las grandes ciudades para que nos hablen de esto, porque ahora se está poniendo, estamos observando en las calles, por ejemplo en las calles de Madrid, supongo que vosotros los que vivís en el extranjero y en algunas otras ciudades españolas lo habréis visto también, pero aquí se están distribuyendo un montón de patinetes de alquiler. Se ve por las calles, de pronto hay grupos de patinetes eléctricos. Y la verdad es que está transformando la movilidad en las ciudades. Todo esto, las bicicletas de intercambio, los patinetes de alquiler. Y esto que no es un asunto menor, porque cambia la configuración de una ciudad, pero también cambia las políticas públicas, porque son empresas privadas que se establecen en las calles, que no pagan impuestos por colocar allí sus escaparates y sus servicios de alquiler, pero a la vez también producen un beneficio para los ciudadanos que viven en estas ciudades. Cambia la estructura financiera y la estructura de la movilidad, y esto afecta también, entre otras cosas, por ejemplo, a los traslados en transporte público, en los taxis, autobuses, etcétera, etcétera. Así que, bueno, todo un reto que parece una noticia menor, que está entrando, que pasa desapercibida a nuestro alrededor, pero que tiene bastante importancia. Lo lleva el Salto Diario hoy en su portada, y además nos encontramos en la portada de Público. Os decía, estos análisis sobre la situación de Cataluña, y además dice un observatorio de JMA para Público: 1,5 millones de nuevos electores jóvenes repudian el PP y dan alas a Pedro Sánchez. Claro, ante tantas convocatorias electorales es muy interesante saber cómo se van a configurar los nuevos votantes, los que llegan, los que todavía no habían participado en unas elecciones. Hay 1,5 millones de nuevos electores jóvenes, y no están precisamente muy alineados con el Partido Popular, según este estudio de Público. Además, Andalucía se encamina hacia las autonómicas, y Trump, un desquiciado que ha convertido la Casa Blanca en un auténtico manicomio. Lo lleva hoy Público.es. Y al comienzo de este programa hablábamos de esa otra información que es la que ha dado título a nuestro hashtag y también a la apertura, a la editorial de apertura que os pedíamos que retuiteéis. Corina.
el caso de Corina, que se está convirtiendo en la embajadora en el 40 aniversario de la Constitución. Pero dice el diario.es que para embajador es el que acompañó a Corina en una reunión oficial como enviada de Juan Carlos I a Arabia Saudí. Esto ya se ha convertido en trending topic inmediatamente. Resulta que el entonces embajador en Arabia Saudí, Manuel Alabart, acompañó en el año 2007 a la examante del rey en un encuentro en Riad con el príncipe saudí Al-Walid, en el que la alemana ejercía como representante del rey en España, dice el diario.es. En la reunión se abordó la creación de un fondo en el que 14 empresas españolas acabaron perdiendo los 21 millones que invirtieron, entre ellas Técnicas Reunidas, que es el actual destino profesional de este embajador. El ex embajador, Exteriores y la Casa Real guardan silencio, y los entonces ministros Miguel Ángel Moratinos y Joan Clos dicen no recordar la existencia de este encuentro. Una exclusiva que publica hoy en la portada y que ha motivado, como digo, una auténtica tormenta en las redes sociales. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Hablamos enseguida con Ione Belarra, la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso de los Diputados, y la persona precisamente que ha tenido que explicar la forma en la que se han opuesto a la comisión de investigación sobre las denuncias y las gestiones de Corina para Juan Carlos de Borbón. Escuchas La Cafetera. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Ya sabía yo que echabais de menos el efecto Pigmalión, porque además es verdad que es un audio que habla también de la responsabilidad que tenemos los ciudadanos con nuestros actos, con nuestros gestos. Bueno, os lo anunciaba hace un momento. Teníamos mucho interés en hablar hoy con Ione Belarra. Ione Belarra, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Encantada de estar aquí, la verdad. Pues te agradecemos mucho que en un día como hoy, en el que se están destapando nuevas informaciones relacionadas con el caso de Corina, participes con nosotros en el Café de la Mañana, porque hay algo que nos parece muy llamativo, ¿no? Esta semana hemos visto cómo el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos han tumbado esta posibilidad de abrir una comisión de investigación sobre las grabaciones del caso Corina. ¿Por qué crees que lo han hecho? Pues es una buena pregunta que creo que fundamentalmente hay que hacerle al Partido Socialista, porque creo que no lo entiende absolutamente nadie en nuestro país. Hemos visto cómo cambiaba el gobierno por una moción de censura que salía precisamente de esa sentencia de la Gürtel, y creo que nadie en nuestro país entiende que el Partido Socialista, que tiene un gobierno sobre el que no puede haber ninguna mancha ni ninguna duda sobre la firmeza en regeneración democrática, no está apoyando una comisión de investigación para saber si el rey emérito es o no un defraudador, que creo que es una información que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tienen derecho a saber. Recordarás que tanto el Partido Socialista como Ciudadanos se escudaron en las informaciones que dio el director del CNI en aquella Comisión de Secretos Oficiales, y nosotros lo dijimos muy claro. No se trata de que Unidos Podemos tenga la información, sino de que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país sepan si el rey emérito usó la jefatura del Estado para enriquecerse. La información que sale hoy sobre Corina es gravísima, porque es evidente y pone encima de la mesa que se utilizó todo el aparato de Exteriores para dar cobertura a esta señora, que en principio se escudan en que no tiene nada que ver con el rey emérito, pero es evidente que no es así, y es evidente que le ayudó a cerrar contratos como el del AVE a la Meca, ¿no?,
en el que hubo empresas españolas que perdieron hasta 21 millones de euros. Creo que la situación es grave y hay que investigarla en profundidad. Vosotros participasteis en esta comisión de investigación de secretos oficiales cuando compareció el director de los servicios secretos, el director del CNI. Creo que tenéis unos límites legales muy estrechos, unos márgenes legales para hablar de este asunto, pero sí mostrasteis a la salida de aquella reunión vuestra sorpresa por el tono de la reunión y por lo poco aclaratoria que fue. Efectivamente, yo lo dije así, dije que salía con más dudas de las dudas con las que había entrado en la comisión y sobre todo dije una cosa que es que creo que es muy evidente. En nuestro país la gente ya no aguanta más estos niveles de corrupción, ni esta falta de transparencia, ni que no haya un compromiso de las fuerzas políticas con la regeneración democrática. Yo entiendo que el Partido Popular, que tiene 800 cargos imputados, pues desde luego no se va a comprometer con la regeneración democrática en nuestro país. Pero el Partido Socialista, cuyo gobierno ha salido de esa moción de censura, y Ciudadanos, que dijo que venía la política a regenerarla, pues no sé cómo van a explicar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que no apoyen esa comisión. De todas formas, les vamos a dar una segunda oportunidad y vamos a presentar la reconsideración de la comisión de investigación próximamente y desde luego nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño de que esto se investigue porque es una cuestión de Estado de Derecho, es una cuestión de mínimos democráticos. ¿Vais a presentar entonces la reconsideración? ¿Esto es un mecanismo habitual? ¿Se utiliza de forma habitual? Sí, consiste básicamente, aunque yo sé que el argot parlamentario es obtuso, se usa para que la mesa del Congreso, que es el órgano de gobierno del Congreso de los Diputados, vuelva a debatir sobre un tema, porque no estamos conformes con la decisión. Ahora, esta mañana hemos conocido esa otra información. Un embajador español que acompañó a Corina en una reunión oficial como enviada de Juan Carlos I a Arabia Saudí. ¿En qué manera afecta esto también a la petición de la comisión de investigación? Pues son materias diferentes. Son materias diferentes, pero creo que genera un contexto en el que se visibiliza que efectivamente Corina estuvo trabajando mano a mano con el rey emérito para conseguir contratos y toda la historia empieza a ser muy fidedigna, ¿no? Y todas esas informaciones que dicen que el rey emérito Juan Carlos I pudo cobrar mordidas por ese ave a la Meca o puede tener terrenos a nombre de testaferros, por ejemplo, en Marrakech, o puede tener cuentas en Suiza compartiendo testaferro con la Gürtel, pues todo parece indicar que efectivamente las grabaciones de Corina tienen sustancia, con lo cual más razones para que haya que investigarlo. Y no solo que se investigue judicialmente y que se investigue y que a través de Hacienda se investigue, que eso ya lo dijeron, no nosotros, lo dijeron los técnicos de Hacienda, que había motivos más que suficientes para investigar y que podían ser delitos fiscales muy graves en los que habría incurrido Juan Carlos I, pero además creo que las responsabilidades políticas, o sea, no puede ser que haya una institución en nuestro país que no esté sujeta a los controles democráticos, porque entonces si no, la monarquía es la institución perfecta para la corrupción, si no tiene controles democráticos. Y de hecho, la monarquía, creo que a quien más le interesa que esto se investigue es posiblemente a la monarquía, porque ya tienen a Urdangarín en prisión, los Borbones ya están salpicados de corrupción y creo que si a alguien le interesaría que esto quedara claro, si no tienen nada que ocultar es a ellos. La cuestión es que el Partido Socialista se ha amparado en esta decisión, se ha justificado con el informe de los letrados del Congreso, que insisten en que hay un artículo de la Constitución que hace que esa comisión de investigación no sea posible, el 56.3. La persona del rey es inviolable, no está sujeta a responsabilidad. ¿De qué manera se puede sortear ese artículo? Bueno, nosotros, en primer lugar, lo hemos dicho muchísimas veces, no puede haber una institución, creemos que la jefatura del Estado tiene que ser elegida democráticamente y que no puede tener esos privilegios con respecto al resto de la ciudadanía de nuestro país, ¿no? Eso en primer lugar. Pero atendiendo a que efectivamente la Constitución recoge esto, nosotros lo que decimos es que el rey, en el momento en el que abdica, en el 2014, deja de ampararse en ese artículo, deja de ser inviolable y simplemente está aforado, igual que el resto de diputados y diputadas, que sí podemos ser juzgados en el Tribunal Supremo, es cierto, pero sí podemos ser juzgados. Nosotros lo que decimos es que hay bastantes de las cuestiones que pone encima de la mesa los audios de Corina
que son desde 2014 hasta la actualidad. Con lo cual sí que hay mucho por saber, sí que hay mucho por investigar y no ha lugar que se aplique ese artículo de la Constitución. Bueno, hay muchas materias que están sobre la mesa en un día como hoy. Esta para nosotros era asunto de apertura y nos parece de mucha trascendencia, pero es verdad que teniendo un representante de Podemos y como hay algunas informaciones que afectan también a la vida interna de Podemos, me gustaría hacerte alguna pregunta sobre esto, porque hemos visto cómo el ex portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Jaume Coscubiela, decía en una entrevista en el periódico de Catalunya que fue un error que los comuns apoyaran ir al 1 de octubre. Me gustaría preguntarte por esto, ¿fue un error? Bueno, yo creo que la cuestión catalana es mucho más que apoyar o no el 1 de octubre. Tú sabes que el espacio confederal, que es un espacio del cambio, que es muy plural, tiene diversas sensibilidades en esta cuestión. Tenemos desde personas que están más cercanas al independentismo, por así decir, hasta personas que no lo están. Y yo creo que llamar a la participación de un proceso participativo de la ciudadanía es una buena noticia, y yo creo que la gente participe no puede ser nunca una mala noticia. Así que creo que no fue un error, pero creo que ahora estamos en un punto muy diferente, y lo que tenemos que pensar quienes tenemos responsabilidades políticas es qué vamos a hacer con la situación actual. Porque yo no sé tú, pero yo estoy muy preocupada por la actitud incendiaria que están adoptando líderes como, sobre todo, Albert Rivera, pero también Pablo Casado, que parece que les da igual lo que pase en Cataluña con tal de que puedan sacar rédito político de lo que ocurre allí. Y creo que el estar liderando bandas de encapuchados como lo que está haciendo Albert Rivera, pues es una irresponsabilidad en un momento en el que creo que el Partido Socialista ha rectificado de esa aplicación del 155 y ha adoptado lo que nosotros dijimos desde el principio, que era el único camino, que solo hay dos opciones, o dialogar o dialogar. Y creo que eso se ha visibilizado en los últimos meses, que va a ser el único camino, y tenemos muchos problemas serios encima de la mesa. Estoy pensando, por ejemplo, en el hecho de que el Partido Popular haya utilizado a la justicia como una herramienta más de su estrategia política en Cataluña. Ese proceso de judicialización y de represión que se ha vivido en Cataluña, hay que ver cómo lo desescalamos, y ese tema no es sencillo, y me parece que son problemas acuciantes que tenemos encima de la mesa. Y en los últimos días hemos conocido esta decisión que ha sorprendido a tantos, la salida de Xavi Domènech, que además deja en una cierta incertidumbre la situación de Podemos allí en Cataluña. Estamos solamente a unos meses de las elecciones, y me interesa mucho esto que estabas diciendo. Hay diferentes sensibilidades entre los diferentes grupos que conforman Podemos allí, y esto es interesante. Parece de la polémica está relacionado con ese tema, pero explícanos un poco, porque hay mucha, digamos, desconocimiento en torno a qué es lo que está ocurriendo, cómo se ha producido de la noche a la mañana. No parece que sea tanto una decisión, nadie se puede creer que sea exclusivamente una decisión personal, tiene que ver mucho con la propia vida política, con la propia intensidad de la vida política. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido con Xavi Domènech? Pues la verdad es que no tiene que ver con la vida política, y además lo niego tajante porque es así. Creo que los que conocemos a Xavi, yo tengo la suerte de haber trabajado mano a mano con él en el Grupo Confederal en el Congreso, sabemos el enorme coste personal que esto le estaba suponiendo. Lo decía Ada Colau muy bien, a Xavi le ha pasado esto porque todo el mundo le quiere, es una persona que tiene una entereza y una altura política y personal muy fuera de lo común, te lo digo la verdad. Y yo creo que nosotros lo que más estamos es tristes por perder a una persona de ese nivel dentro del espacio político. Yo estoy segura que él va a seguir trabajando por la transformación social desde otro lugar, eso no me cabe ninguna duda de su compromiso, pero ahora mismo la verdad es que la noticia nos resultó bastante sorprendente y lo que más nos ha generado es tristeza. Por suerte creo que el legado de Xavi es firme, ¿no? O sea, todo el trabajo que él ha hecho en estos últimos años para dejar un espacio de los comunes más fuerte, un Podem en Cataluña más fuerte y más cohesionado, ese trabajo no se pierde, ese trabajo queda, y yo creo que estamos en mejores condiciones que hace un año. Pues Ione Belarra, te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. A vosotros, un placer, de verdad que sí. Un abrazo. We will make America safe again. And yes, together we will make
America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Pues ya lo sabéis, más allá de la agenda setting, efectivamente, de los grandes titulares que ocupan los periódicos, hay otras noticias que vosotros consideráis que tienen que tener protagonismo en los medios de comunicación y protagonismo en la cafetera. Este es un programa absolutamente abierto a la participación y en efecto hay otras materias que son muy relevantes. Yo propongo crear una religión que tenga como único credo la libertad de expresión. Por tanto, en el momento que cualquier persona atente con la libertad de expresión, como la decisión de este juez de proseguir con las investigaciones sobre Willy Toledo, podríamos denunciarlo por atentar a nuestro credo. Sí, porque entre otras cosas, cuando se protege la libertad religiosa, también se protege la libertad para ser ateo, y entonces entramos en una contradicción absoluta, como dice Marc Gomber. Pero bueno, 627-002-002 es el WhatsApp del programa, y también tenéis un hashtag para enviar vuestra participación. Almohadilla la cafetera, Corina Gate, para que participéis y podamos organizar esta conversación. Pero hay muchos temas que están enviando los oyentes, María. Sí, precisamente, ya que tenemos la oportunidad de hablar de Arabia Saudí y varios de vosotros nos pedíais que profundizásemos en esta información de Desalambre, la sección del diario.es, que dice: el contrato anulado por el gobierno supone menos del 1% de las ventas de armas a Arabia Saudí durante la guerra en Yemen. Desde 2015, año del inicio del conflicto, España ha exportado armamento por valor de 932 millones de euros, según cifras de la Secretaría de Estado de Comercio. Además, explican en esta información que Arabia Saudí fue en 2017 el quinto principal cliente de la industria de defensa española, y España es, a su vez, uno de los mayores proveedores mundiales de armas del país árabe. También destacan que las ONGs se han reunido con la Secretaría de Comercio para exigir el cese total de las exportaciones de armas al país saudí por el peligro de que sean usadas en la guerra de Yemen. Y nos vamos a un tema radicalmente distinto, pero que ayer generó bastante revuelo, y es que Barcelona negará la licencia a los llamados pisos colmena. Unas cápsulas de 3 metros cuadrados por valor de 250 euros al mes, porque no cumple con las medidas mínimas para una vivienda legal. Una empresa barcelonesa asegura que está construyendo un piso colmena en Barcelona en el que vivirán 15 personas en 100 metros cuadrados, y tiene planes para poner algunos más en marcha. Según los responsables de esta empresa, una de las razones de la puesta en marcha de la primera colmena es hacer frente a la subida del alquiler en la capital catalana, y lo que proponen son estas cápsulas de 3 metros cuadrados por 250 euros al mes. El Ayuntamiento de Barcelona ha contestado y se opone a la iniciativa empresarial y ha anunciado que una propuesta así jamás podrá obtener una licencia de actividades en la capital catalana. El concejal de Vivienda, Josep María Muntaner, sostiene que el proyecto no tiene cabida en la ciudad y dice: la normativa establece que una vivienda debe tener un mínimo de 40 metros cuadrados de superficie, por lo que esta empresa no podrá obtener nunca las licencias pertinentes para operar. Y veo aquí a Fer que tiene bastante que decir. Es que no sé por qué, porque sería un nuevo modelo de negocio para los cementerios españoles. Claro. El alquiler de nichos para dormir. Es una cosa escandalosa, porque además, claro, ya veréis como algún abrazafarolas todavía sale defendiendo que es que la prosperidad, la modernidad, que se está cerrando la puerta a las nuevas oportunidades de negocio, a las nuevas formas de compartir vivienda.
Yo no sé si habéis visto la foto. Esta mañana he visto la foto que la ha publicado algún medio de comunicación y no sé si la habéis visto vosotros, pero si tenéis la oportunidad, buscarla en Google, porque es verdaderamente escandaloso. Se trata de unas literas con unas cortinillas y entonces más o menos sofisticadas, son nichos, sí. Pero son auténticos nichos. Y entonces 250 euros al mes por meterte en una cama, en una litera, o sea, que es... Eso es lo que te cuesta, por ejemplo, el alquiler alquiler de una casa. Pero es lo que se conocía como el albergue de toda la vida, o sea... Sí. Y 250 euros al mes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si se abre la puerta a esto, digamos que la carrera... el pistoletazo de salida va a estar entregado a los más desalmados, porque la cuestión es que a partir de ahora, claro, si en un piso puedes meter 20 o 30 de estas camas, lo que vas a conseguir es que la vivienda no solamente se precarice a una velocidad gigantesca, sino que los precios se vuelvan absolutamente enloquecidos y prohibitivos. Esto ya lo hemos visto en algunos países asiáticos, pero es una auténtica vergüenza. Ya veréis cómo todavía esto genera polémica. Que el Ayuntamiento de Barcelona haya decidido vetar esto. Está generando polémica lo que está pasando en el centro de las ciudades, que es bastante evidente con los Airbnb y con todas estas cuestiones. Y aún así, todavía hay quien sale defendiendo que es que la libertad de mercado, que solamente se le está poniendo freno al desarrollo. Bueno, esto es una vergüenza. La parte engañosa también, ¿no? Porque el motivo que da esta empresa de embarcarse en este negocio, el motivo que dan es que es una manera de confrontar la subida del alquiler en Barcelona, cuando en realidad lo que estás haciendo es contribuir a esa burbuja. Es decir, es algo escandaloso, sobre todo porque 3 metros cuadrados por 250 euros al mes, pues hombre, no sé cuánta gente va a aceptar esa oferta. Pero bueno, otro de los temas de los que también os hablabais, nos llevabais hasta una información del Salto Diario que decía 11 años para Eduardo Vela en el primer juicio por robo de bebés en España. La Fiscalía pidió ayer 11 años y 3 meses para Eduardo Vela por el robo de la niña Inés Madrigal. También se solicita que se condene a la mujer de Vela, Adela Bermejo, por falso testimonio, y explican en esta información que el abogado de la acusación eleva la petición a 13 años. Y Galgo Callejero nos llevaba una información del pasado, pero que vuelve a los días de hoy. Archivada la causa de Hazte Oír contra el diputado asturiano Daniel Ripa. La denuncia de Hazte Oír hace referencia a una concentración en Asturias contra el autobús de Hazte Oír, que durante meses, como sabéis, recorrió 11 comunidades autónomas difundiendo el lema "Lo dice la biología, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, no al adoctrinamiento de género". Vamos, un lema en contra de la transexualidad. Ahora conocemos que la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha sobreseído provisionalmente la causa contra Daniel Ripa, secretario general de Podemos Asturias, acusado por esta organización, por Hazte Oír, de delitos de amenazas, coacciones, acoso, discriminación, daños contra la integridad moral, desórdenes públicos y daños por participar en la concentración contra la visita a Pola de Lena, en Asturias, del autobús con mensajes transfobos de esta organización. Por su parte, la organización ultraconservadora pedía para Ripa 14 años de cárcel. Y tras el archivo de la causa contra Ripa, la causa afecta ahora a 4 personas, entre ellas la activista trans Berta Ginique, que fue citada a declarar en junio. La causa de Hazte Oír no tiene base y debería ser archivada no solo en mi caso, sino también en el del resto de personas denunciadas. Así lo aseguraba Daniel Ripa tras conocer el archivo de su imputación. Y para terminar esta agenda, seguimos con el triste recuento de personas que siguen intentando llegar a nuestras costas jugándose la vida. Nos enviabais esta información, lo recogí en Infolibre también por parte de Europa Press, y es que en la noche de este miércoles conocíamos que efectivos de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a un total de 309 personas, de las cuales 46 son mujeres, 7 menores y 2 bebés de 8 pateras que navegaban en aguas del estrecho. Bueno, esto es La Cafetera. Y en la cafetera, cuando se termina de desayunar, cuando terminamos de charlar, cuando cogemos las tazas de café, las colocamos en un lateral de la mesa, cerramos las portadas de los periódicos, después de hablar de actualidad, invitar a alguien a tomar café, pues comienza la sobremesa cafetera que nos ocupa durante
un ratito y que nos permite hablar de la vida y de otros asuntos que no están en las portadas de los periódicos, pero que son igualmente interesantes. Y estoy viendo, por ejemplo, que me gusta, acabo de ver un tuit de Stan White, que dice: aún no había escuchado La Cafetera, me ha gustado. Dice, lo acabo de descubrir, pues bienvenida a la Resistencia, nos encanta. Entra, que dentro se está muy calentito. ¿Por qué te ríes? No se puede estar calentito dentro de La Cafetera. Me hace gracia cuando elegimos es verano, me hace gracia porque todavía es verano. Esta mañana ha hecho frío, ¿eh? Esta mañana he cogido una bici, a las 6 de la mañana he atravesado Madrid en bici. Y hacía bastante fresquito. Ya vuelven los oscuros golondrinos del frío. Cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Eso no me la sabía. ¿No te sabías esta? No. Un día me dijo mi padre, dice, tenéis que hacer una sección de refranes de papá. Digo, yo no me sé ninguno. Pues sería brutal. Se sabe un montón mi amigo Nico. Vamos a llamar a mi amigo Nico. Espera. No, ahora está, a ver, 9:25. Está trabajando, no, que está llegando a la oficina. Mi padre me dio un libro de refranes, pero que Nico es como se lo sabe todo. Como es murciano, sea... se lo sabe en panocho, eso sí. Porque como es murciano, pero se sabe todo tipo de... ¿Cómo era? Un capazo de estiércol se aboca en cualquier parte. Por ejemplo... ¿Qué significa? Pues lo que quiera Nico, porque ahí cabe cualquier interpretación. Se sabe un montón de esto. Claro, luego puedes hacer versiones, ¿no? Luego te puedes inventar el significado, cambiarlo. Claro. Pero, bueno, vaya lío tenemos montado. Por cierto, oye, yo quiero... hay un asunto que digo, en las sobremesas cafeteras que tenemos que colocamos temas encima de la mesa que muchas veces no tienen nada que ver. Pero quiero hacer una denuncia pública sobre un asunto que es menor, pero que me tiene absolutamente enfadado. La estafa de los supermercados con las verduras y las frutas. ¿No te ha pasado? ¿Y no te ha pasado que te vas a un supermercado, te compras son auténticos engañojos. Te compras una sandía que parece sandía, huele a sandía, tiene color de sandía, tiene forma de sandía y sabe a pera. O sea, no es que sepa pera, es que no sabe a nada. O te compras un melón que podría estar en la categoría de pepinos. Tomates, fíjate, hasta los tomates, ¿cómo se llaman los tomates estos que están llenos de arrugas? Los secados, no. Bueno, es igual. ¿De arrugas? Que se puso muy de moda hace como 5 o 6 años. De pronto cambiamos el tomate tradicional de la huerta de toda la vida por estos tomates, que es otra especie de tomate. ¿Arrugados? Que está, bueno, arrugados digo yo, que tiene un montón de gajos, que parece que tiene gajos, tiene un montón de gajos. Sí, que son como achatados. Joder, que se me ha olvidado el nombre. Bueno, no me sale el nombre. No tiene mucha importancia. Algún internauta... Pero yo siempre... Raf, dice Olga, los tomates Raf. Yo siempre intento comprar en fruterías. Además, en la zona en la que vivo yo de Madrid, hay muchas fruterías. Claro, pero tienes mucha suerte. Hay una diferencia de precio y de calidad. Porque a mí lo que me da rabia es pagar, que piensas que es más barato, pero en realidad te sale mucho más caro porque tienes que acabar tirando esa fruta. Porque se pone mala enseguida. Dice Javier Cascales, dice, no es un tema menor. No, a ver, lo decía con una cierta ironía. Por si alguien me dice, hombre, comparado con el Tasa Tobin, pero... me parece un escándalo, entre otras cosas porque es que nos toman por auténticos imbéciles. El argumento de, no, es que es la forma de abaratar la fruta, ya, pero no es que no me estás vendiendo fruta. O sea, será la forma de abaratar algo. Yo no sé qué es lo que estás vendiendo. Pero el argumento del dinero para ofrecer una cuestión que no tiene calidad alguna para ser colocado en una estantería, no puede ser un argumento de... Claro, ya habrá algún mercanchifle liberal que diga, sí, claro, pero el mercado, el progreso, el desarrollo, tú quieres limitar el mercado. No, yo quiero que los tomates sepan a tomate y no que lleven 6 meses metidos en una cámara frigorífica, que crezcan desde una semilla y terminen dentro de la cámara en semilla. Y que sepan a tomate, pero no es que me esté cambiando el sabor, es que no saben a tomate, porque cuando me voy a otras fruterías, el sabor mío, mi lengua es la misma y saben a... Estoy súper enfadado. Me fui a por una sandía y te voy a decir, estoy especialmente enfadado con los supermercados Día. Si me estáis escuchando, los responsables de estos, ahora voy a poner un tuit también para que se sepa. No sois la Resistencia. No se puede vender esos productos como si se tratase de fruta y verdura, porque no saben a fruta y verdura, no saben a nada, absolutamente a nada, saben a agua dura, rígida, porque es una cosa increíble. Eso sí, ayer vi a una abuelita, estaba en uno de estos supermercados y estaba eligiendo en las estanterías un tomate y llevaba a la pobre 1 hora. Y entonces la miré y le dije, no se preocupe, si aquí no tiene nada que ver con la vista. O sea, aquí puedes elegir el tomate más bonito de todos los que quieras, que sabe exactamente igual que el pepino de la estantería de al lado. Porque no hay esto.
Y son las 9:29 y despedimos a las emisoras que conectan con este programa y que redifunden este programa, y les agradecemos de verdad de corazón su encomiable interés por dar a conocer las dificultades a la hora de comprar la fruta. Esto es La Cafetera. Seguimos aquí, todavía un poquito más en la sobremesa cafetera. Speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safe. ¿Qué pasa? Dice Nómada por el Mundo, dice, ¿hay en vuestras ciudades tiendas que vendan al granel sin envases? Yo justo han puesto una cerca de mi casa y tengo que ir a verla. Dice, en Londres están empezando a aparecer y es una pasada, comprar devolviendo la botella para la leche o llevando tu propio continente. Pues yo voy a ir a... Tengo pendiente ver esta tienda que tengo justo al lado, que es de a granel, y os cuento la experiencia porque, a ver, yo creo que al final vamos a eso, ¿no? Pues se supone que tendríamos que ir a eso. Hombre, por lo menos, porque también lo de los empaquetados y lo de los envases es otra vergüenza, es otro escándalo. Que para comprarte 4 uvas te venden un trozo de plástico de tamaño industrial y una funda y además 80 pegatinas y además 80 tipos de tal y luego lo metes en una bolsa. Pero sí, aquí en el barrio lo que se han puesto muy de moda también son las tiendas a granel, pero de legumbres. Y entonces las compras al peso como toda la vida. Salen un poco más caras. Es verdad que algunas de las clases de legumbres que tienen son riquísimas, porque te ven de pronto unos judiones de tamaño colosal, gigantesco, formidable. Sí, incluso en la frutería también venden a granel legumbres. Mi padre, por ejemplo, yo recuerdo que siempre las traía de allí de Guijuelo, del pueblo que está así más al lado del suyo y en Salamanca, y las vendían en un mercado, y entonces siempre íbamos a comprar al mismo puesto, ya conocíamos al señor y al señor de las lentejas, y lo vendían a granel, evidentemente. El señor Navarro había prometido que nos iba a invitar a una barbacoa. Bueno, está esperando. No, está impaciente. No, el que está impaciente soy yo por probar la barbacoa del señor Navarro y ver el jardín del señor Navarro, porque me dice el otro día, fotos dice que tenemos aquí la barbacoa muerta de risa, no hemos hecho una barbacoa en todo yo iba a decir que lo cambiábamos por el primer cocido, porque creo que tu padre hace un cocido absolutamente espectacular. Así que, bueno, también podemos hacer 2 convocatorias gastronómicas. Además, en mi casa la barbacoa, aparte de carne y tal, pero sí que se están aficionando mucho a hacer barbacoas de verduritas. Ah, ¿y de pescado? ¿Ha probado el señor Navarro las barbacoas de pescado? Porque eso lo probé yo en Guetaria y es la cosa más rica que sí. De pronto llegabas y entonces los restaurantes por la tarde. Guetaria es un pequeño pueblecito del País Vasco, precioso, una auténtica preciosidad. Es muy recomendable para ir de viaje, si tienes oportunidad, para ir de vacaciones. Eso sí, está todo en cuesta y hay que subir 1000 escalones. 1000 escalones para ir para bajar a la playa. Bajas a la playa y luego tienes que subir para volver a tu habitación. Pero tiene un montón de pequeños restaurantitos que dan al mar y entonces cuando comienza la tarde empieza a oler a brasas. Y entonces es que en todos los restaurantes sacan una barbacoa grande industrial a la puerta y empiezan a cocinar pescado en las puertas de los restaurantes. Oh. Y te tomas allí una dorada la barbacoa, de estas que está justamente en su punto perfecto, pero además con aromita de... Sí. Dile al señor Navarro que estoy esperando su receta gastronómica de barbacoa de pescado. Yo lo intenté hacer una vez y me quedó súper seco. No sé hacer el pescado a la brasa, imposible. A ver, es que tiene que ser difícil de controlarlo, ¿no? Súper difícil. Que te quede hecho por dentro, pero que no te quede chamuscado. Bueno, inventamos una cosa en Castellote, en las fiestas de Castellote, que además se lo envié a Chicote y le encantó, le pareció fascinante. Estábamos en Castellote, tenemos una peña, allí la peña donde quedamos. ¿Qué nombre tenéis? Los pijos. Vale. No me preguntes por qué se votó aquello, pero yo voté en contra. Pero bueno, está bien. Los pijos tienen muchas acepciones en Aragón, como sabes. Y pues cada cual lo que tiene, lo que le toca. Así que resulta que hicimos cada noche en las fiestas le toca a un grupo hacer la cena. Y entonces se elige un grupo de 5 o 6 voluntarios y participan en la cena. Este año me tocó a mí participar en la cena a 70 personas y éramos 6. Claro. 70 personas. Me quemé vivo, o sea, me saltó aceite, me quemé el pie. Bueno, una cosa absolutamente vergonzosa. Y encima viene el cachondo de mi primo, que debes estar escuchándolo y esta la vas a estar pagando 40 años, y me dice, hombre, por una vez te veo mover las manos.
Y entonces dije, o sea, vas a morir, 70 personas, 70 hamburguesas. ¿Tú sabes lo que es pasar 70 hamburguesas por una plancha en la barbacoa y que te salte el aceite hirviendo y te queme un pie y te venga tu primo con eso? Bueno, total, que el año pasado hicimos pescado y entonces lo hicimos a la barbacoa. Y decíamos, claro, es que solo se cuece por un lado, pero teníamos un montón de tejas antiguas que habían sobrado, porque esto es un localcillo así pues muy agreste, como se pueden imaginar los oyentes. Y entonces colocamos una teja por encima, de manera que el fuego lo que hacía era calentar por debajo y el calor reflejarlo en la teja hacia el pescado de nuevo. Y entonces le hice una foto y se lo envié a Chicote por Twitter. Y le dije, ¿conoces el tradicional pescado a la teja de Castellote, Teruel? Y entonces contestó muy animoso, muy simpático como el Chicote. Dice, esto es una receta espectacular, espectacular. Y entonces estaban emocionados allí porque hemos inventado el pescado a la teja. ¿Qué sirven? Las tejas son alucinantes, pues sirven para hacer lámparas. ¿Tú has visto una lámpara? Sí. Cubierta con una teja, hasta para cocinar pescado. Es un instrumento increíble. Pero yo sí que tengo la imagen de gente cocinando con teja. No vale, sé ni dónde. Vale, no, te lo digo de verdad. Que pero no seas agua fiesta, pues siléncialo. Si como algún oyente lo conoce. A la teja, pues no, porque lo hemos inventado nosotros en la Peña de los Pijos. No sé. Sí, claro. Pues sí. ¿Y para qué necesitabais aceite para las hamburguesas? No, porque sueltan mucha grasita. No es que necesites aceite. Vale. De todas formas, también para que no se pegas en el cacho de hierro ese que luego esto. Además, tú en Valderrobles no habéis inventado nada. No te quejes de esto. Nunca habéis cocinado a la teja. Lo que pasa es que te da envidia, porque como somos regiones antagónicas... Tenemos carquiñals. Bueno, y nosotros tenemos nevaditos de estos que no sé cómo se llaman y sequillos. ¿Sabes qué me he comido? Mira, he engordado un porrón estas vacaciones. Llega mi amigo Nico Maggi, no Nico el otro. O sea, bueno, es que lo pasa que con el hashtag no casa mucho, pero no voy a decir la propuesta porque es un poco... ofensiva. Sí. Contra mí. No, en general. Así en general. Bueno, le llega la operación invierno. Digo, podemos poner el antes y el después de nuestras básculas. Yo me he pasado 2 pueblos. Me he pasado Valderrobles, Castellote, Morella, o sea, me he pasado todos los pueblos de largo. Porque he desayunado una bolsa de sequillos diaria. Son unos 10 bollos hechos de anís, manteca, una bolsa diaria. Demasiado poco engordado. Y me dice mi amigo Nico Maggi, quedamos para ir a la piscina este fin de semana, que nos invitó mi amigo Miguel a su casa, que tiene piscina. Y entonces me ve y me dice, oye, ¿has engordado o te ha cambiado el metabolismo? Nico, o sea, tú no tienes vergüenza, ni amor de Dios. Porque además, claro, me lo está diciendo también una sílfide. ¿Pero esto qué es? Pero ya me sentí con la barriga. Y entonces ayer fui a comprarme unos pantalones tailandeses. ¿Sabes cómo son los pantalones tailandeses? Mira... Sí, bueno, te digo. Es que estaba leyendo en el timeline y ya empiezan a dar ideas de dónde puedo haber visto el tema de las tejas para cocinar. En mi timeline. No, porque aquí decían que se podía utilizar también para los calçots. Ya está, con que si la abuela fuma. Ahora el invento viene de fuera. El Castellote lo ha copiado. O sea, te estoy diciendo que lo hemos inventado porque teníamos unas tejas pegadas a la hoguera. Y entonces resulta que que nos hemos inspirado. Que es lo malo de la SGAE de la teja, va a venir ahora a reclamarme derechos de autor. O sea... Pues sí, claro, puede ser. Efectivamente, es que tú estás copiando, no estoy copiando, ¿no? Yo he visto una teja al lado y la he colocado encima. Y ya está, pero bueno, es igual. Que te estaba contando una tontería, pero ya no sé, ya he perdido. Fer para la portada de Men Health. Sí, o sea, lo de estas vacaciones ha sido muy, muy escandaloso, muy escandaloso. Además, a mí no me importaba mucho eso, pero de pronto ayer me fui a comprar unos pantalones. ¿Sabes cómo son los tailandeses? Son como unos pantalones de payaso gigante. Entonces tú te metes en medio, pero los doblas para un lado y para el otro y se quedan como entallados. Sí, mi hermana llevó de estos. Además, pues me he comprado unos para invierno. Pantalones de la libertad. Pero para invierno y no son bastante calurosos. Calurosos, sí. Entonces no son como pensaba yo, porque los que yo digo son finitos. Pero es que depende de la tela. Esta es una tela muy gruesa. Había otros más finitos. Estoy así en plan hippie. Y entonces, bueno, me voy a probarlo. Y claro, me salían por la barriga. Digo, ¿pero cómo es posible? O sea, que yo haya echado, pues si soy toda la vida he sido un espagueti. Ya, yo también. Pero no. La vida es así. Se van produciendo cambios. Unos nos gustan más, otros nos gustan menos y nos pasamos la vida luchando contra la naturaleza. Es la naturaleza, amigo.
Así Mira, que, tenemos que ir a comer calçots un día. Estoy sí. viendo que la temporada es de noviembre a abril. Tú sigue... Pero bueno, en otros sitios pone hablando. que empieza en enero. O sea, que da igual. De comida. Calçots, pues le gusta mucho a Emilio Silva. Siempre hace una fiesta Emilio de calçots. La fiesta que hacen en el garaje allí en Pues no se ha invitado. Hortaleza. ¿No? Sí que nos invitó, pero creo que no pudimos por algo. No lo sé. Bueno, la curva de la felicidad se despide hasta mañana. Nos marchamos. Muchísimas... La curva de la felicidad es la tripa. Sí, se acaban de decir por aquí, atisbo futuro. ¿Sabes? ¿Te No, que imaginas? yo tengo ahora que ir al Oye, Rojo Vivo. ¿te has engordado tal? No, es que mi curva de la felicidad se ha agrandado. Sí, que sobre todo lo peor de todo es que apuntó una cosa que tenía razón, y después de comerte una bolsa de sequillos diaria lo sabes en tu hacer interno. O sea, a mí no me dijo nada que no supiera. Lo que pasa es que fue bastante doloroso porque dije, se nota. ¿Sabes que además pasa una cosa a esta edad? Cuando comes, el efecto es retardado. O sea, yo me comí, no sé cuántos días he estado, 12 o 13 días. Pues a 12 o 13 días a bolsa de sequillos diaria son 12 o 13. O sea, yo no sé cómo tendré el azúcar, el colesterol, pero me lo comí porque el primer día no pasó nada. Entonces dije, no he engordado, mañana otra vez. Y al día siguiente otra vez y todo. ¿Qué pasa ahora? Que ahora me estoy empezando a notar y entonces estoy orondo. Y cuando empiece a dar vueltas y me salgan 2 pies y 2 manos de la gran bola de sequillo interna que me zampa, pues entonces no me reconocerás. Y quedarán 2 zapatitos y una bola encima. Y seré yo. Y seré yo. Así seré. Sí. Así será la cosa. Pero bueno, no engorda tanto, ¿eh? No engorda tanto. Decían por aquí que si estabas en la línea de Paquita Salas. Un poquito. ¿Puedo contar una cosa? Lo que pasa es que igual me meto en un follón. Me he cambiado de gafas. Ahora me las voy a llevar a... Bueno, las he puesto antes en el... Que por cierto, no sé si habéis retuiteado el editorial. Estoy haciendo un esfuerzo ahí con la Mary todas las mañanas para ponerlo a tiempo para que lo retuiteéis. Y ya os recordaremos dónde podéis escucharnos. Así. Que digo que me compré unas gafas. Y entonces como tú nos habías hecho ver las 2 temporadas seguidas de Paquita Salas en una tarde, o sea, Mary llegó un día y dijo, hoy vamos a ver Paquita Salas. Sí. Y nos puso las 2 temporadas seguidas. Bueno, pues después de ver las 2 temporadas me fui a comprar unas gafas y me las vendió Paquita Salas. El calco de Paquita Salas, el personaje que ha inspirado la teja de los calçots, pero en formato Paquita Salas. O sea, de donde se ha inspirado toda la serie. No, estas te quedan estupendas. Hombre, es que son azules fosforitas y además acaban en punta por los laterales. No sé si son las más adecuadas. Estupendas, súper de moda. Pues no me gusta mucho. Es verdad, es que a mí me parece que no te quedan muy bien. No te quedan muy bien. Sin embargo, estas otras... Entonces yo la veía y decía, o sea, como la ve a Mary, le arranca se la lleva a casa. Así son las cosas. Pero bueno, me han quedado muy bonitas. Las gafas os han quedado muy bonitas en la óptica esa. Así que gracias. Sí. ¿Que nos vamos? Sí, vale. Sí, mañana más. Mañana volvemos. Muchísimas gracias a todos. Y tengo que ir corriendo a la sexta. A ver qué hora es. Sí, no sé si llego. Mary, gracias por todo, de corazón. Gracias a ti también. Y a todas vosotras, Atisbo Futuro, Ayla, Olga, SCT, Elena, Xavi Gracia, Andrés Carmelo, tantas y tantas personas que se incorporan a esta hora al programa y todas las nuevas incorporaciones. Pues muchísimas gracias por vuestra compañía y como siempre por vuestro cariño y un abrazo muy especial para todos aquellos que apoyan este programa, que son nuestros mecenas, quienes consiguen que este programa siga existiendo. De corazón, muchísimas gracias. Mañana más, mañana volvemos. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. More than the scope of my own.
carry me. You call me yours, you call me free.